Estamos de vuelta, sexta temporada de Si yo te contara, a punto casi ya de terminar el año. Y bueno, pues conforme van pasando los meses y los martes de publicación de nuestros invitados, yo creo que vamos superándonos más y vamos encontrando cada vez más claves y más píldoras para hacer de las organizaciones lugares mejores. Y bueno, pues hoy no será menos. Hoy tenemos un invitado muy bueno esperando y dispuesto a ayudarnos en eso, sobre todo hoy en el mundo de la formación, ¿vale? Que al final es un mundo extremadamente amplio y por encima de todo muy importante e imprescindible para cualquier empresa y cualquier sector. Así que yo creo que vamos a meter ya cabecera porque estamos deseando charlar con él. Dentro cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Alejandro González. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, todo bien, todo deseando comenzar el podcast. Sí, nosotros también, la verdad, bueno, yo también tengo un montón de ganas de charlar contigo, Alejandro, para aquellos que no le conozcáis, él es CEO del Centro de Formación para Empresas EDUBA, experto en habilidades blandas, exalumni de 8 universidades, ni más ni menos, y padre de 2 niños, que al final eso es, yo creo que el máster más satisfactorio que se puede tener y el más duro y exigente, yo creo, ¿no, Alejandro? Totalmente, totalmente. Eso es lo que probablemente los estudios que más me han enseñado de la vida me los han dado mis hijos pequeños. Sí, bueno, yo no soy madre, ¿vale? Pero por lo que escucho por ahí, por lo que me dicen mis amigos y compañeros que son padres, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya en algún momento a lo mejor puedo contarlo yo también. Bueno, Alejandro, hoy venimos a hablar de formación a empresas. Eh, la primera pregunta sencilla para empezar y para ir calentándonos. ¿Cómo consideras que está la situación actual de la formación a las empresas en España? Es una pregunta compleja bueno, voy a intentar dar respuesta breve y luego añadir un poco más de detalle. La situación de la formación en empresas creo que no es mala en general y creo al mismo tiempo que podemos mejorarla mucho. Eh, Históricamente, bueno, ha habido recientemente por pues, la pandemia del COVID y demás, ha habido un cambio realmente que está relacionado con las modalidades de formación. Hubo una inversión que parece que se está retrotrayendo, pero bueno, que ha generado tendencia, que tiene que ver con que la formación presencial se ha ido abandonando, pero lo que encontramos, bueno, obviamente a favor de la formación online, ya sea en teleformación, es decir, con un docente, o en modo de autoformación, si me permites, que es aquella que vamos Ujú. haciendo o completando solos con un tutor online, pero que no es en directo. Esto lo podemos ver en estudios de Fundae, el INE y demás. Y lo que también estamos viendo, más allá de la modalidad, es que el número de horas de formación al año lleva unos años que no se mueve mucho. Entonces, ese es el punto de mejora, ¿no? La modalidad online ha llegado para quedarse en el día a día de las empresas con todas las ventajas y algunos inconvenientes que tiene. Y vemos también que el número de horas de formación, esto no ha cambiado tanto. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Sí, al final, además ahora, en el momento en el que nos encontramos de plena transformación digital, de nuevas tecnologías, por supuesto, inteligencia artificial, ¿no? Que es el trending topic que vayas donde vayas, creo que la formación es una parte fundamentalísima dentro de cualquiera de las empresas y cualquier sector, porque hay muchas veces a lo mejor que hay alguna normativa X, alguna cosa muy concreta de la que se puede beneficiar o de la que se tiene que formar algún sector concreto, pero en el momento en el que nos encontramos estamos hablando de una, de unas necesidades muy concretas en todos los ámbitos, ¿no? Entonces es un poco raro que no aumenten esas inversiones o esa formación, ¿no? Sí, y además no es un tema nuevo la necesidad de formarse. Ya lo decía Séneca, ¿no? Hace casi 2000 años que sin estudiar se muere el alma.
y guarda mucha relación con el desarrollo de los trabajadores, no solo como desde una perspectiva de habilidades, de encontrarse cómodo en su día a día, sino que es una necesidad muy acuciante, como dices. Obviamente, en relación con la inteligencia artificial, pues estamos sintiendo prácticamente un cuchillo en el cuello, ¿no? O te renuevas o no, no va a haber una oportunidad dentro de 2 años, muy relacionado con nuestra competencia, ¿no? Porque dice, si no lo hago yo, seguro que la empresa de enfrente lo está haciendo y más me vale además poder aprovechar esta ventaja que me da. Y lo vemos no solo en el día a día de las empresas de formación, que es algo que está muy solicitado, sino que lo vemos en grandes empresas que hacen estudios, como puede ser Coursera, que te dicen desde hace 3 o 4 años, inteligencia artificial, si no es el primero, es el segundo de los más demandados, de los cursos que tiene. Estamos hablando de una institución a nivel internacional. Entonces, sí, está claro que aquí es muy acuciante y hay muchas cosas al mismo tiempo que están relacionadas con el día a día de las organizaciones que están un poco más desoídas, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Vas como CEO, como persona de recursos humanos de una empresa, director general, quien sea, ¿no? Decir, oye, yo quiero hacer formación que es muy instrumental, ¿no? De inteligencia artificial porque me va a venir muy bien el día a día. Pero ¿qué pasa con el resto de cosas, ¿no? ¿Qué pasa Mm. o también es fácil formarse en algo que te obliga, ¿no? Yo he estado trabajando también tiempo en empresas que se dedican al ámbito de la construcción. Claro, hay formación de prevención de riesgos laborales según entras porque es obligatorio por normativa. Y a partir de ahí, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con los trabajadores a partir de este momento? Con el plan de formación, con esa vertiente de la estrategia de la organización que toca con las personas, ¿no? Se toca mucho cuando se habla de estrategia de comunicación y la parte de la formación es un aspecto que vertebra absolutamente o debería vertebrar absolutamente la estrategia de una organización, ya sea en temas de habilidades, ya sea en temas de comunicación, ya sea en temas de carácter más técnico, como puede ser la inteligencia artificial. Esto es una cuestión irrenunciable, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Que soy CEO de una empresa de formación, pues estoy prácticamente obligado a nivel de negocio a animar a las empresas a que se formen. Pero yo lo que me gustaría no es que obviamente me escuchen a mí o nos escuchen a nosotros, sino que escuchen la voz que tienen en su corazón, ¿no? Que es mejor unos empleados bien formados, ¿no? La frase esta que se oye mucho, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener empleados formados y que se marchen o tener empleados que no están formados y que se queden en la empresa? Entonces está este punto, ¿no? Total. Que al final es un ultimátum, como si fuera tan simple, ¿no? Se forman y se van, no sé, hay muchas veces, de hecho los estudios nos dicen lo contrario, ¿no? Que las empresas que más forman a sus trabajadores lo que hacen es retener más a los trabajadores, tener a los trabajadores más motivados y producen más, aunque no sea solo porque están más contentos y más motivados en su día a día. Pero no, esto, claro, lo dice Alejandro, lo dice porque es el CEO de Duba. Yo creo que si cada uno mira, más allá de los estudios que se pueden comprobar, en el fondo de su corazón, cuál suele ser el resultado de acciones formativas que se hacen en empresas, si se hacen con cabeza, ¿no? Con un buen proveedor, etcétera, etcétera, normalmente el resultado no suele ser negativo. Yo al menos no me he encontrado, no sé cuál es tu experiencia, Yanir, en este sentido. Sí, sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, primero de todo en eso que comentas, ¿no? O sea, creo que al final la formación es una herramienta más de fidelización, ya no solo, o sea, no es una cosa que vamos a hacerlo para que no se nos vayan, porque hay muchas veces que también precisamente por eso no se quieren ir, ¿no? Sino que, por supuesto, interesa a todas las partes, ¿no? Que el colaborador esté formado lo máximo posible para que pues produzca mejor e incluso muchas veces en menos tiempo, ¿no? Y más allá de esa flexibilidad, que por supuesto es como la piedra angular ahora mismo del bienestar en las empresas, y por supuesto el sueldo, creo que son como esa tríada, ¿no? La tercera pata, yo creo que es la formación. Todas las personas van a querer crecer profesionalmente, seguir formándose y seguir, estar un poco actualizados en el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la formación es algo fundamental, independientemente de las skills que sean, ¿no? O sea, porque al final también puede ser extremadamente amplio. Y yo creo que también en ese sentido es muy importante escuchar a los colaboradores, ¿no? Que las propias compañías escuchen lo que necesitan, porque hay muchas veces
me da la impresión, y también corrígeme si me equivoco, Alejandro, y dime un poco lo que opinas en esto, que muchas veces las compañías pues tienen esos créditos de Fundae o tienen esa cosa de tengo que formar a la gente porque me han dicho que formar está muy bien y porque formar siempre está bien, pero toman ellos mismos las propias decisiones de en qué tienen que formar a los colaboradores muchas veces sin preguntar, ¿no? Y ahí, pues probablemente también esté el fallo de que muchas veces las formaciones que se hagan, pues no sean exitosas, ¿no? O no tengan el retorno que nos interesaría. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Afortunadamente no es siempre, pero probablemente sea más de lo que debemos. Muchos de mis clientes, tengo experiencias con empresas de todo tipo, aunque nosotros en Eduba nos enfocamos más en pequeñas y medianas empresas y yo he trabajado con empresas del IBEX. Lo que nos encontramos es que hay por una parte, lo que comentabas, ¿no? Que estaba relacionado con esa parte de beneficio social de la formación, ¿no? Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Bueno, de hecho, aparte de por qué hay que hacerlo, ya recordemos que hay un derecho de los trabajadores de recibir al menos 20 horas de formación cada año, que si vemos las estadísticas de Fundae, las cumplimos justitos. De hecho, las pymes y las micropymes no las cumplimos. Entonces, pero esto es un derecho de los trabajadores, más allá del derecho que tienen los trabajadores, hay un punto como de cesión, ¿no? Bueno, pues te voy a dar esto como beneficio social. Unas clases, venga, que no se diga, de idiomas, de Excel, vamos a hacer un curso que ahora nos demandan mucho, ¿no? En esta época del año, de habilidades, de comunicación, de gestión de incidencias. Más allá de eso, de esa parte de beneficio social, está lo que has comentado, de la parte de productividad. Y las personas de recursos humanos, bastante tenemos, las personas que gestionamos, tenemos responsabilidad sobre recursos humanos, bastante tenemos con hacer todas las muchísimas cosas que hace el departamento como para además tener un conocimiento tan exhaustivo como requiere de las necesidades formativas de nuestros trabajadores. Y en ese sentido, animo a todas las Ujú. empresas a hacer lo que sugerías, que es a preguntarle a sus managers, a sus propios trabajadores, en qué materia se quieren formar y por qué. Porque a lo mejor hay cosas y pasa, hay muchas ocasiones en las que nos sorprendemos y dedicamos, y resulta que tienes un plan de formación con un presupuesto muy diverso, distribuido, digamos, con un entorno muy bueno, ¿no? Distribuido entre distintos tipos de formación y de repente recoges necesidades y te das cuenta de que tienes que redistribuir cómo habías hecho el presupuesto porque no coincide. Y incluso lo contrario, ¿no? Que hagas un presupuesto en base a lo que te dice la gente, pero esto no está orientado al futuro de la organización, que bebe directamente de la estrategia corporativa, de las cuales los departamentos de recursos humanos pues tienen que ser la punta de lanza, ¿no? Es, oye, si la empresa va a ir hacia aquí, pues a lo mejor, aunque queramos hacer una formación de este estilo, teniendo en cuenta que el presupuesto ni las horas son infinitas para formarse, a lo mejor nos toca dedicar un poco de esfuerzo a este área que no lo teníamos tan previsto, o que no es a priori prioritaria para los managers. Con lo cual, efectivamente, como dices, falta escucha, falta negociación, pero en este ámbito de recursos humanos como en otros también. Sí, bueno, al final en todas partes falta negociación seguramente, ¿no? Pero en lo que en lo que nos atañe, que es ahora mismo la formación, pues sí, sí falta en muchos sitios escucha, por supuesto, no en todos. Em, Quería preguntar también, Alejandro, sobre un poco las modalidades, ¿no? Porque también tú has comentado, y bueno, nosotros desde Singular, que en ese momento ni siquiera nos llamábamos Singular, éramos Avanza, 2020 supuso un cambio de paradigma por completo en la forma en la que todos nos formábamos en general, ya no solo las empresas, ¿no? Pero Mm. por supuesto que las empresas nos formábamos y pasó casi de un 95%, igual me estoy inventando el dato, te pido perdón, pero pasó por lo menos en nuestro caso, pasó de un porcentaje extremadamente alto de presencialidad a online o a teleformación o incluso híbrido, y ha llegado para quedarse. O sea, ahora la formación presencial es muchísimo, muchísimo más pequeña. No sé qué, qué experiencia tenéis y cómo manejáis los datos en ese sentido desde Duba. Pues nuestra experiencia es parecida. De hecho, cuando hablamos por primera vez te dije que estaba en la formación online, que estaba en cuidados paliativos y me arrepiento mucho de haber dicho eso porque no es cierto. O sea, si miras los datos,
lo que sí está en cuidados paliativos probablemente es el teletrabajo, que parece que pasó lo mismo, ¿no? Que hubo una inversión muy fuerte, de repente todos Sí, empezamos a trabajar en casa, ya no había oficinas y demás, y parecía que todas las oficinas del mundo iban a cerrar y se iban a tener que convertir en pisos, y no, el teletrabajo ha vuelto con una fuerza, o sea, el teletrabajo no, el trabajo presencial ha vuelto con una la fuerza similar, presencialidad, y sí. sin embargo la formación online no ha pasado eso. Es verdad que se invirtió, luego volvió a más o menos ha vuelto a su ser, pero la formación online sigue creciendo año a año, y perdiendo la parte presencial, perdiendo cuota en el día a día Mm. de las formaciones de las empresas, lo cual creo que es una muy buena señal de que hay muchas empresas que probablemente no hayan conocido la parte de la formación online con todas las ventajas que tiene, y que la formación online es necesaria, especialmente en determinado tipo de habilidades, de conocimientos. Es una de las mejores herramientas, y pasa como con las herramientas en la cocina o en una construcción. Cada herramienta tiene su función. No vas a utilizar una taladradora para dar golpes a un clavo, pero si necesitas hacer un agujero en la pared, probablemente la taladradora te venga bien. Y la formación online Mm. cubre muy bien determinados papeles relacionados con eh, formaciones especialmente masivas, de formaciones de cumplimiento, y formaciones que son específicas de una organización, que requieren de un programa y de el trabajo más allá de la clase. ¿Qué pasa? Que todos hemos recibido formación, y hemos llegado al punto, ¿no? Incluso de aquel profesor, ¿no? Que parece que no tenía muchas ganas de dar clase, y venía en mis tiempos, que ya voy cumpliendo años, con una Mm. televisión rodante, y se aparecía en clase y te ponía un vídeo. Y ese vídeo tiene un valor pedagógico, independientemente de lo que fuera en clase, ¿no? Y los motivos, pero ese vídeo tiene un valor pedagógico probablemente clave dentro de la organización. Pero ¿qué sentido tiene que una persona se acerque a ti, juntemos un montón de miembros del equipo, los sacamos de la oficina, los sacamos de sus quehaceres, con todo el sudor que eso supone, de gestión, de coordinación y demás, para que esas personas vean un vídeo? Pues si tienen que ver un vídeo, si tienen que trabajar en casa, si tienen que reflexionar sobre determinados tipos de aspectos, o ensayar en soledad y entrenar determinadas habilidades que estamos trabajando, probablemente la formación online sea absolutamente esencial en ese sentido. Porque ¿para qué vamos a tener a 30 personas mirando una pantalla en un vídeo? Sí, es absolutamente absurdo en todos los sentidos. Y la formación online es ideal en ese sentido. Mm. Yo creo que a lo mejor lo que sí que está en cuidados paliativos es la formación online como antes la concebíamos, ¿no? Porque creo que hasta hace muy, muy, muy poco tiempo, y todavía hay, por supuesto, muchísimas formaciones de esa manera. La formación online era vídeos muy viejos, eran PowerPoints también muy anticuados, que era simplemente un texto, y cuando terminas de leer ese texto pasas a la siguiente página y sigues leyendo y leyendo más texto y más texto y más texto. Entonces yo creo que ahora lo que sí que se mantiene, por supuesto, el formato online, porque te estás conectando tú desde tu casa a la hora que quieras y como quieras a través de una plataforma, Ujú. pero la calidad de los contenidos, el diseño instruccional, creo que está viviendo una innovación espectacular, y que cada vez ahora los recursos que se les puede facilitar a las personas son muchísimo más buenos, de muchísima mayor calidad. Estoy de acuerdo, y además es que el diseño instruccional, la inteligencia artificial ha venido para cambiarlo para siempre. O sea, es que ves, por ejemplo, todos conocemos los principales servicios de inteligencia artificial, pero puedes Mm. formarte con ellos con muy, muy pocas herramientas, con una calidad que diseños instruccionales de hace 3 o 4 años ni soñaban, ni por asomo, y con un nivel de adaptabilidad absolutamente impresionante. Mejor diría que la mayor parte de los docentes, sean presenciales, sean online, o sean de la manera que fuere, porque están muy bien diseñados. Entonces, la pedagogía requiere de eso, ¿no? De diálogo, y es uno de los mejores mecanismos para el aprendizaje. Está claro que lo que pasó, ¿no? Con la formación a distancia, que se llamaba antes, que te mandaban un PDF, hacías un test y demás, eso directamente se tradujo se escaneó todo, o se puso en formato online, se subió a la web, y se le llamó
formación online, eso está muriéndose. Por ahí quedan cosas que tienen que ver con cumplimiento normativo y demás, pero desde luego si tú vas a una organización y le dices que en el momento en el que le enseñas eso, básicamente te echan. Y nadie admite eso. O sea, es que no es ni objeto de discusión dentro de una organización. Si pones algo de esa naturaleza, te vas. Probablemente el diseño instruccional tiene mucho más que ver a día de hoy con una selección de contenidos de la máxima calidad y con diseñar ejercicios que sean de valor y adaptados al nivel inicial del alumno, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el grandísimo reto que tiene el diseño instruccional, para el que la inteligencia artificial ha venido pisando todo lo fuerte que nunca pensamos que fuera a pisar a alguien. Ujú. 100%, 100%. Bueno, es que eso, la inteligencia artificial, al principio de la entrevista hablábamos de cómo de la formación en inteligencia artificial, sencillamente, ¿no? Que cada vez va a tener en ese sentido mucho más peso para todas las personas que conforman compañías, pero por supuesto la inteligencia artificial nos va a ayudar en que la formación, en que todo lo que se pueda facilitar el trabajo para dar esa formación de la mejor calidad posible, pues que así sea, ¿no? Y luego además también incluso pues para que las formaciones sean muchísimo más llevaderas, porque al final va a haber una grandísima parte de contenido pues que va a ser pues mucho más bueno, mucho más resumido y de mucho más fácil de consumo para todos nosotros, ¿no? Tanto para los diseñadores instruccionales como para las personas que lo estamos tomando la formación, como para incluso los formadores en el caso de que haga falta un formador. Me comentabas al principio que eso, decíamos que tampoco estaba aumentando muchísimo la demanda de formación en general. Yo tengo aquí apuntado idiomas y Excel mientras te estaba escuchando hablar porque me da la impresión de que durante muchísimo tiempo y creo que todavía a día de hoy son como la estrella dentro de idiomas, el propio inglés sobre todo, ¿no? Y Excel porque se supone que es algo que tiene que conocer todo el mundo independientemente del departamento en el que esté por una cosa o por otra. ¿Tú ves, Alejandro, que sigue siendo esto las dos formaciones, en este caso, las dos skills más importantes que más se demandan? ¿O estamos cambiando un poco, estamos virando un poco el rumbo? No solo es que lo crea, sino que invierto en ello, ¿no? Nosotros cuando creamos con Óscar Lojo, mi director de marketing, cuando creamos Eduba, giraba básicamente el concepto del negocio en acercar a las pequeñas y medianas empresas en España una formación de tanta calidad como las que tienen las grandes empresas y girando básicamente todo lo que tiene que ver con el área de comunicación en idiomas, que el que más solicitado siempre es el inglés, y también con una parte de ofimática. Pero he de decir que la parte de ofimática de facto es lo que tú has dicho. Si queremos considerar la inteligencia artificial como ofimática, guay, pero si no, es Excel. PowerPoint, nadie quiere formarse en PowerPoint, en Word nadie quiere formarse en Word, luego ves las presentaciones y los informes que ves por ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la inteligencia artificial nos está ayudando bastante, pero el día a día de las empresas, de mis clientes, gira alrededor de un conocimiento, de tratar de aumentar el conocimiento de sus trabajadores en Excel, porque es tanto como la metáfora esta del leñador que está tratando de talar árboles y que le llega otro El leñador y dice, hacha. oye, que estás tardando mucho. Y dice, ¿por qué no afilas el hacha? Y dice, porque no tengo tiempo para afilarla, por eso no la afilo, de tal manera que va a seguir no solo tardando mucho, sino que cada vez por no afilar el hacha tardará más. Y realmente nuestra hacha es el Excel. Cualquier persona que trabaja en un departamento de administración, por fuerza, tiene que trabajar en Excel. De hecho, hace poco un cliente me decía, nosotros trabajamos todo con otro software, con SAP o con Oracle, ahora mismo no me acuerdo bien, y se supone que todo se hace en el sistema, pero lo que pasa de facto es que nuestros equipos se descargan la base de datos y lo trabajan en Excel. Y todos tenemos en nuestra memoria clavado ese compañero que le ves trabajando en Excel y dices, no puede ser, lleva media hora haciendo esto, si son 3 clics, que es tabla dinámica por aquí, tabla no sé qué, pin, 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 y de repente tienes un cuadro de mando que has tardado 5 minutos en hacer y también el otro ejemplo del jefe, ¿no? Que dice, ¿cómo has podido hacer esto? Y parece que has estado 2 horas haciendo una cosa que has tardado 5 minutos y que te permite ver con mucha claridad toda la información que se ve de una base de Sí. datos.
Bueno, y luego aparte también esos compañeros que son los auténticos cracks, que yo les veo poner unas fórmulas extremadamente largas y digo, madre de Dios, madre mía, pero ¿cómo has aprendido todo eso, no? Que también está esa parte. Pero sí, sí, sí que es verdad que al final el Excel es una herramienta que a todos nos acompaña en algún momento y que bueno, también al final debo decir que ChatGPT ayuda mucho en el sentido de que hacer un análisis de los datos actuales o sacar conclusiones, ahora también muchas veces es más sencillo cuando los usas a ChatGPT y le dices, dime qué quiere decir esto porque no lo termino de entender, ¿no? Pero sí, Excel parece que tiene bastante pinta de que no se va a ir en bastante tiempo y por supuesto los idiomas, el inglés en especial, pues tampoco tiene pinta por mucho que haya inteligencias artificiales que casi ya te lo traduzcan al momento, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que todavía queda un poquito para que se sustituya. Alejandro, también estamos hablando mucho de formaciones en sí a los empleados, por así decirlo, ¿no? De formación a empresa, a los propios empleados, pero creo que también es muy importante que los que también se mantengan formados y actualizados en muchísimas cosas, pero en general en las nuevas tecnologías y en diferentes skills, son también los directivos, ¿no? Y en este caso creo que las formaciones más importantes son esas soft skills, o bueno, yo prefiero llamarlas power skills, que son esas que al final no caducan nunca, ¿no? Y que pase lo que pase y venga la tecnología que vengan, todos los humanos deberíamos tener y deberíamos desarrollar para, pues, ejecutar mejor nuestro trabajo y nuestro día a día. Claro, es que la respuesta para mí es muy fácil, ¿no? ¿Qué esperan, ¿no? De mí, que claro, que se tienen que formar. De hecho, yo, una de las mayores dificultades que encuentro en el día a día de una organización, y a mí me ha pasado con clientes, hacer una formación de mandos intermedios y de equipos sin personal a cargo, y que el equipo directivo estuviera mirando desde su pecera, digamos, Sí, sin meterse dentro de la organización. ¿Cómo puedes pedirle o con qué cara le pides a tu equipo que se forme en un área en la que tú tienes lagunas? Pero claro, es que es como directivos, por cómo nos enseñan, ¿no? Hay una parte relacionada con la propia humildad, relacionada con qué punto puedes aprender, que muchas personas no tienen desarrollados, ni staff, ni mandos intermedios, ni directivos, y eso y es una piedra en el camino muy grande para poder aprender más, porque una de las primeras, casi una necesidad sine qua non del aprendizaje es ser consciente de que no sabes hacer algo y reconocerle a tu equipo como directivo que a lo mejor puedes escuchar un poco mejor, que a lo mejor podrías negociar de una manera diferente, no digo que mejor, pero de una manera distinta, y que con muy poco, porque lo bueno que tiene la formación en habilidades, especialmente si la haces como tratamos de hacerlas o las hago yo para equipos directivos, es que eh, al hacerlas a medida y en base al estilo que cada uno tiene, no se trata de que tú te conviertas en un líder que tú no eres, sino que se trata de que dentro, apoyándote con las muchas habilidades y las fortalezas que tienes en tu día a día, que hagas que tu equipo se sienta más a gusto, que tú te sientas más a gusto y que todo engrane de una manera mucho mejor. Pero la primera parte tiene que ver con el reconocimiento de que a lo mejor puedes hacer las cosas al menos de manera diferente. Y ahí, pues, todo lo que tiene que ver con power skills, como dices, o soft skills, dice soft porque no son, porque no tienen la dureza, ¿no? del Excel y demás, pero tienen una incidencia en la organización absolutamente fundamental. De hecho, es la frase que es muy típica, la de la gente no huye de las empresas, huye de sus jefes. Esto no es una realidad para todos los ámbitos, pero pasa. no pasa. Pasa que estos jefes podrían comunicarse de una manera diferente y que todos estuviéramos más a gusto. Y eso se entrena, que es lo bueno. O sea, no es que a ti te haya llegado la vida y dices, yo es que realmente soy una persona que no soy muy afable con los demás, y lo entiendo, pero resulta que trabajas con otros miembros del equipo y que con algunas técnicas y con pequeños cambios en tu día a día puedes hacer que todo el mundo esté más contento, que además las personas cuando generan conflictos, que, que es algo que pasa en el día a día, la gente no somos conscientes de el tiempo y la energía que dedicamos todos los días a solventar dificultades o conflictos que se podrían no haber generado, porque hemos enviado un email Mm, sin cariñito, porque hemos interpelado a un trabajador en mitad de su trabajo y se ha sentido ofendido por lo que sea. Ese cuidado a los detalles, que en la comunicación es absolutamente esencial, nos generan
grandísimos agujeros en la productividad que comentabas al principio de la entrevista. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la típica escena, ¿no? En la que nos encendemos? Mira, fulano, que ya le tengo un poco de manía en el día a día. Mira el email que me ha enviado. Pues se va a enterar. Entonces, claro, ahora nos ponemos nosotros a escribir un email. Venga, vamos a subir un poquito más el nivel de la conversación. A subir el nivel de agresividad en este caso. Entonces, nos empezamos, y si tú me pides, yo te pido, tú tienes razón, yo no tengo razón, y hacemos el saldo de cuántas horas ha habido trabajadores dedicando tiempo a resolver conflictos que no tendrían que haber estado en primer lugar, y son, probablemente en España, sean millones de horas tiradas literalmente a la basura y que además no llevan a nadie cuando se acuesta, que al final todos somos personas, más allá de trabajadores que se forman o no se forman, somos personas. Cuando nos acostamos en nuestra cama por la noche pensamos, pues no estoy a gusto con esta circunstancia. Y lo bueno que tiene eso es que eso es entrenable y evitable en muchos casos. Y además, una vez que se genera un conflicto, hablando de soft skills, hay maneras relativamente simples y artesanales de abordar una situación conflictiva o una incidencia para que, lejos de redundar en un perjuicio para la persona que lo está sufriendo, incluso para el propio cliente, ¿por qué no?, puede redundar en una fidelización. Y esto hay estudios que demuestran cómo una buena gestión de una incidencia genera más fidelización de un cliente que aquel cliente que no ha tenido una incidencia. Y al final esto es todo, es un tema de protocolo, es un tema de habilidades y de cómo te adaptas a una situación que se da en todas las empresas del mundo, como son en todas las empresas, en tu casa, en la mía, en todas las circunstancias sociales que tenemos, de las cuales las empresas son una. 100%, 100%. Y muchas veces eso se olvida, ¿no? Porque al final también como siempre estamos siempre vamos con las últimas horas, con que hay que tener las cosas a determinados plazos y al final, pues eso al final es casi, pues normalmente la ejecución de nuestro trabajo y nuestro día a día y nos damos cuenta de que a lo mejor saber mejor de productividad, saber comunicar mejor a mi manager o yo como manager saber comunicar mejor a mi equipo las cosas que necesitamos. Bueno, pues que al final las cosas seguramente no iríamos con la lengua afuera, no habría conflictos, no perderíamos el tiempo en solucionar esos conflictos. Bueno, al final son muchas cosas que hasta que no paramos a pensarlo, muchas veces pues no nos damos ni cuenta, ¿no? Alejandro, estamos bueno, grabando en septiembre, probablemente ya estemos en octubre cuando estemos escuchando esto, finales de año. ¿Cuánta carga de trabajo tenéis porque a las empresas les pilla el toro y quieren consumir su crédito formativo con Fundae? Digamos, para que te hagas una idea, normalmente a nivel de carga de trabajo, número de horas de formación, prácticamente hacemos las mismas en el último cuatrimestre del año, en los últimos 4 meses, que en los 8 primeros. Y esto tiene que ver básicamente con lo que dices, ¿no? Que llegamos con la prisa, a pesar de que intentamos adelantarnos con nuestros clientes. Tenéis crédito, podéis aprovecharlo ahí. Es una realidad del día a día de cada una de las organizaciones. Y aunque es una circunstancia que quienes ayudamos a desarrollar a nuestros clientes, a desarrollar a su equipo, siempre nos disgusta, mejor, desde luego eso, que se aproveche a final de año, que dediquemos ese tiempo para aprovechar ese crédito, que dejarlo pasar, porque esto es algo que pasa literalmente. Aunque en España tenemos, como pasa en muchos países europeos, ayudas para la formación en las empresas, con el crédito en este caso que gestiona Fundae. Yo cuando hablo con clientes y hablamos sobre temas de ventas, digo, yo me dedico a vender una cosa que es gratis. O sea, todos sabemos, ¿no?, Sí, cómo funciona Fundae, pero es que hay ocasiones en las que la gente no quiere ni lo que es gratis. ¿Por qué? Porque la formación normalmente, desde la perspectiva de una persona que se dedica a gestionar la propia formación dentro de una organización, conlleva un montón de posibles riesgos, ¿no? Te asomas, ¿no?, a ese posible abismo y dices, uff, es que ahora tengo que gestionar a todo este equipo, tengo que hablar con este manager, además asegurarme de que ha habido asistencia y funcionará o no funcionará la formación. Entonces, dices, y además llegas y miras a tu derecha o a tu izquierda, ves una pila así de papeles que te está comiendo, ¿no? Y que hay que sacar las nóminas y que hay que sacar esto. Entonces,
toda ese conjunto de circunstancias hace que lleguemos a final de año y digo, bueno, ahora sí que no puedo más, ahora tengo que dedicarme a hacer la formación, y lo que pasa es que eso redunda habitualmente en que no se planifique tan bien y no acabe, o sea, a nivel de ejecución acaba con un nivel de satisfacción muy alto, pero si lo hubiéramos previsto, incluido, como te decía al principio, ¿no? Vamos a mirar cuál es la estrategia de la organización, cuál es la estrategia del departamento de recursos humanos, y en base a todo eso voy a diseñar un plan formativo y luego iremos viendo a ver cómo se puede ir aterrizando, porque luego está la realidad del día a día del equipo que tiene que hacer esa formación. Pero pudiendo hacer un programa formativo, por ejemplo, en habilidades, que te permita también conectar con online en un ámbito híbrido, ¿no? Vamos a vernos y a darnos lo mejor que podemos darnos en formato presencial, y luego vamos a hacer determinado trabajo offline para que podáis no solo tener acceso a buen contenido y que podáis consumirlo, sino que también hagáis trabajo en el día a día. Esto con mayor planificación se puede hacer. ¿Que estamos a final de año y demás? Pues bienvenida sea toda la formación que se pueda dar. Y además hay momentos que están muy relacionados, especialmente con la última parte del año, que están más asociados a tener un desarrollo no solo de carácter de habilidades, sino también de carácter, si me lo permites, un poco espiritual, más relacionado con la motivación. Ujú. De hecho, hace poco nosotros, aparte de trabajar en Eduba, tenemos un proyecto que se llama Skill Immersion, que está relacionado con hacer formación en habilidades, pero hacerlas de manera diferente, ¿no? Hacerlas en un entorno, pues puede ser medieval o puede ser, digamos, de los años 20, en el que todos nos imbuimos de un entorno diferente y que nos permite acercarnos a la formación en un entorno de juego, que es en un entorno en el que no hay consecuencias, ¿no? Entonces puedo negociar, no es lo mismo que negocie y esté viendo una situación de roleplay real de mi empresa delante del directivo o del mando intermedio X, que me pueda dar más o menos vergüenza, que estar negociando con un mercader de la edad media. Bueno, pues como estoy negociando con un mercader de la edad media, a lo mejor me atrevo a hacer algo distinto. Y dentro más allá de las habilidades, también tiene que haber con un punto que es algo que hay veces que nos da miedo, ¿no? En las empresas de formación, de decir que está relacionado con que las personas también se tienen que divertir y se tienen que motivar, Mm. no solo para su día a día laboral, sino en general en la vida, ¿no? Decir, oye, yo creo que muchos hemos tenido esa sensación de terminar una formación y decir, qué bien me lo he pasado. Una formación, aunque sea de inglés, me he reído. Sí. He aprendido, sí, pero sobre todo me he reído, sobre todo me he motivado, sobre todo vuelvo a mi puesto o a mi día a día con una actitud diferente. Y ese papel, hay muy pocas cosas diferentes de la formación que puedan motivar tanto y que no sean y que no sean formación, propiamente dicho. Entonces, la formación es el vehículo ideal para que llegamos a final de año, oye, pues la típica cena de Navidad, vamos a juntarnos todos, vamos a reflexionar cómo ha ido el año, vamos a contar las cifras y, ¿por qué no?, vamos a aprovechar para aprender alguna cosita y pasárnoslo bien entre todos y hacer y jugar, que no está nada mal, que yo creo que falta mucho juego en las organizaciones, y si hubiera un poquito más de poesía y un poquito más de juego en las organizaciones, probablemente nos irían mejor. Y por supuesto formación, pero bueno, eso ya lo estamos diciendo. Sí, no, y al final que muchas veces cuánto se aprende, ¿no? Lo que decías al final, cuánto se aprende jugando y cuántas cosas identificamos de personas de nuestro alrededor que a lo mejor no conocíamos porque están en otro contexto y se dejan ver de una manera diferente, ¿no? Y cómo se puede extrapolar eso al nuestro día a día laboral y también cómo mejoran incluso las relaciones de las personas cuando salen de ese ámbito y se conocen en otros aspectos, ¿no? Al final son muchas cosas las buenas las cosas buenas que se tienen en esas circunstancias. Alejandro, estamos, Totalmente. De hecho, la parte que comentas, perdona, que está relacionada con el team building, es absolutamente esencial. Y hay pocas cosas que se trabajen tan bien como el team building en una formación. sí, efectivamente, efectivamente.
Y además eso, en las fechas en las que estamos, que normalmente también pues ya nos ponemos un poco en modo festivo, con la cabeza pensando en Navidad, siempre vienen bien también esas cosas y que evidentemente no se puede hacer siempre que se puede, pero a lo mejor en fechas como previamente al verano y finales de año, pues suelen ser una buena excusa para que todas las compañías se junten, todos nos veamos un poco las caras, que muchas veces estamos cada uno en un sitio y a partir de ahí que disfrutemos de nosotros, ¿no? De nuestra compañía y que todo mejore. Alejandro, como te decía, estamos ya a punto de terminar. Como ves, se pasan muy rápido estas entrevistas porque nos ponemos a charlar de cosas que nos gustan y no nos damos ni cuenta. Pero siempre me gusta hacer una mirada al futuro, ¿no? De lo que va a pasar y de lo que nos espera. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de formación, creo que la pregunta clave que te tengo que hacer ahora mismo es ¿en qué se tienen que formar los líderes del futuro para ser líderes en el futuro? Te diría, cogería lo que has dicho tú antes al inicio de la conversación. Creo que se tienen que formar en lo que no caduca, por motivos obvios. Es posible que la inteligencia artificial haya llegado para quedarse. Todo implica que va a ser así, pero no sabemos qué forma va a tener en el futuro ni cómo vamos a interaccionar con ella, de la misma manera que no lo sabemos con el Excel, ¿no? Pero lo que está claro es que si para mí yo procuro personalmente formarme en eso, en alguna de las universidades y las que quedan, ¿no? De las que has mencionado antes, en las que he estudiado, pero la formación que no caduca es aquella que está relacionada, es aquella en la que te puedes haber formado en la época de Séneca, aquella que te puedes haber formado incluso antes, que tiene que ver con cómo te desempeñas tú mismo en el día a día, con cómo te comunicas con los demás, con cómo te gestionas a ti mismo. Llamémoslo inteligencia artificial, ya sea inteligencia artificial emocional, llamémoslo comunicación, todo aquello que te permite tener un dominio de ti mismo mucho mejor, pues esas son habilidades que tienen garantía de éxito, especialmente si hablamos del futuro y tenemos una mirada hacia arriba dentro de la cúspide de la organización, ¿no? Conozco muy pocas empresas con CEOs y con dueños meritorios que con un muy buen nivel de habilidades por parte del CEO vayan mal. Ujú. Si tú conoces bien tu negocio y además tienes un muy buen nivel de habilidades, es básicamente el binomio perfecto para que tu organización no solo vaya bien hoy, sino que estés preparado para lo que va a venir en el futuro, que no sabemos nadie qué es lo que va a ser, y además el nivel de volatilidad en los últimos años ha aumentado muchísimo, con lo cual, pues, adaptación a los cambios, habilidades tan simples como lo que has dicho antes, que para mí es una de las mayores faltas que tenemos a nivel de comunicación, que además han dicho anteriores invitados del podcast, ¿no? Que tenemos una boca y dos orejas y normalmente no solemos escuchar el doble de lo que hablamos, pero que sí es muy necesario dentro de una organización. Y solo invitaría al público a reflexionar una cosa que yo procuro reflexionar en las formaciones que hago, que tiene que ver con que lo que tú ya sabes, ya lo tienes en la cabeza. No te hace falta, no te aporta nada, ¿no? Compartirlo con los demás. Pero sin embargo, lo que no sabes es lo que tienen los demás en su cabeza. Entonces, esa parte de escucha, siempre con limitación, ¿no? Porque hay veces que uno no tiene tanto tiempo o quizá que las aportaciones no sean de tanto valor como nos gustaría, pero si a nivel de lo que tú recibes, escuchar tiene un valor muy superior a hablar o a expresarte, porque estás conociendo qué es lo que piensan los demás y teniendo en cuenta la complejidad que tiene una organización, la complejidad que tiene el mundo en el que vivimos, la sociedad, nuestras casas, saber, en vez de actuar desde una perspectiva con una información tan limitada que tenemos, tener un poco más de conocimiento, especialmente de las personas clave de tu organización, porque le has dado espacio para que hablen y además los has escuchado de manera concienzuda, no simplemente les has dejado hablar, sino que has escuchado lo que han dicho, ese valor hay muy pocas fuentes de información, incluyendo la inteligencia artificial, que te puedan dar información de tanto valor como las personas que te rodean y de las que tienes confianza. Con lo cual, la escucha
dedicar tiempo a tu gente y la escucha son habilidades absolutamente fundamentales para el día a día. Y me temo que, además son habilidades que no caducan, como decíamos antes, y me temo que no están tan presentes como podrían. Y además, aunque se puede entrenar y lo hacemos muy frecuentemente en Eduba, tiene una cosa muy buena la escucha, que es que normalmente es gratis, salvo por el tiempo que te toma. Efectivamente, y ya no es gastar tiempo, sino invertirlo, ¿no? Que eso también es muy importante, que siempre que inviertes acabas teniendo un retorno de eso, de esa inversión. Totalmente de acuerdo y sobre todo como idea también, que no es la primera vez que lo hablamos en el podcast y no es la primera vez que lo decimos, pero que las relaciones humanas nunca van a pasar de moda, ¿no? Hay muchas cosas que pasarán de moda, que será tendencia, que será prioritario en muchos momentos, pero las relaciones humanas han sido y siguen siendo pues lo que nos une, lo que nos hace humanos y lo que nos hace estar aquí. Y eso se va a quedar seguro. Luego no sabemos todo lo demás dónde va a estar, pero eso seguro que es así. Así que creo que ha sido una buena manera de finalizar la conversación contigo, Alejandro. Pues muchas gracias, Janire, por esta oportunidad y bueno, nos vemos un poco más adelante. Eso seguro, cuenta con ello, seguro que nos vemos pronto y por supuesto nos vemos, o más bien vosotros, espero que nos sigáis viendo a nosotros en Si Yo Te Contara. Estamos en YouTube y en Spotify, estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Singular Group. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros.